Beyond Brands, un podcast de La Riva Group, conducido por Carlos de León. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están todos? Esta es nuestra primera entrega piloto de este nuevo programa, podcast de La Riva Group que llamamos Beyond Brands. La idea es, hemos hablado mucho esto en De La Riva recientemente, y es en los 32 años más que lleva De La Riva haciendo investigación, hemos tenido la suerte y la oportunidad de trabajar con una cantidad muy importante de clientes que han sido clave en cómo nuestra industria y las marcas han ido cambiando y han ido tomando una forma totalmente diferente en estas 3 décadas. Lo que ha pasado en la última década en cambios ha sido extraordinario por temas tecnológicos y de innovación. Y nuestra idea con Beyond Brands es no solo a las personas que trabajan en nuestra industria, sino a los seguidores, que ya son muchos, que gracias a Dios nos siguen mucho en nuestras redes, de todos, de diferentes lares, estudiantes, clientes, profesionales, proveedores. Nos gustaría acercarlos a todos a nuestra red de contactos, clientes. Algunos tenemos la suerte de ya llamarlos amigos. Y esto es lo que queremos lograr con Beyond Brands. ¿Quién está dándole forma a las marcas? ¿Quiénes son los que están detrás? Y además de la parte más profesional y técnica, lo que queremos es que conozcan a la persona y cómo llegó a donde está ahora. Nuestro primer invitado, tengo el gusto de conocerlo hace más o menos 15 años como cliente en México. Nuestro cliente es Carlos, nuestro cliente amigo es Carlos García. Carlos García es mexicano. Él empezó su carrera en México en el mundo de la publicidad. Empezó con J. Walter Thompson, después yendo a Saatchi & Saatchi, y después migró, ya nos contará él más a detalle, pero él migró al mundo del contenido, brincó al lado del cliente. Trabajó muchísimos años en México con Viacom. Para quienes no estén familiarizados, Viacom pues es el grupo que consolida marcas como MTV, VH1, Nickelodeon, Paramount, Comedy Central. Trabajó en México, pero también dio el brinco a Estados Unidos, a Miami. Miami, para los que no lo saben, en este mundo se ha vuelto como una central para estudios y marcas y estrategia a nivel Latinoamérica. Por alguna razón se manejan las cosas de muchas marcas en Miami. Y después de muchos años de estar con el grupo Viacom y sus diferentes propiedades, Carlos se mueve a la costa oeste de Estados Unidos, a Los Ángeles, para trabajar también algunos años para Netflix. Bienvenido, Carlos Tocayo, ¿cómo estás? Carlos, muchísimas gracias. Gracias por la introducción. Pues bien, muy contento. Primero, un honor ser como el primer invitado de Beyond Brands. Es un proyecto que cuando me lo platicaste creo que me gustó muchísimo, porque normalmente no sabemos qué hay detrás de las marcas, ¿no? Y conocer a las personas creo que es importante. Entonces, es un honor que sea yo el primer invitado, y nada, contento y dispuesto a contestar todas las preguntas que tengamos el día de hoy. Life Influences. El honor es nuestro, y espero que si escuchas algo mal sobre lo que hablé de tu bio, me corrijas con toda libertad. Quiero que, como escuchaste al principio, hablemos un poco sobre ti primero. Me gustaría entender a nivel persona quiénes han sido tus grandes influencias en la vida a nivel personal y después profesional. Muchas veces todos tenemos esas personas que marcaron un poco el rumbo de nuestra vida. Cuéntanos cuáles son los tuyos. Bueno, la verdad es que hablando un poco de conocer qué hay detrás de la persona, te podría decir que
tengo grandes influencias como, no sé, un Quijote de la Mancha, porque con ese mundo creativo que se inventaba y todo eso, lograba descubrir mundos y cosas así, pero la verdad es que no, creo que mi primer influencia que yo tuve para dedicarme a lo que yo hago el día de hoy, surge cuando tenía yo 11 años. Eh, 11. 11 años, sí. Yo nací en Tulancingo Hidalgo. Supongo que mucha gente no sabe dónde está eso, pero conocen lo que es la barbacoa y el pulque. Entonces, básicamente yo vengo de la cuna de barbacoa y el pulque. Es una pequeña ciudad en el estado de Hidalgo. Y a los 11 años yo solía, quizá la gente más joven no va a poder creer esto, pero podías ir a la tienda solo. Me mandaban a la famosa tiendita a hacer mis compras y yo me acuerdo perfectamente que conocí al tendero y me daba cuenta que siempre estaba como que tratando de crear él mismo como promociones, ¿no? Hacer paquetes de cosas para vender, etcétera, etcétera. Pero lo que para mí marcó como que el momento clave de que yo quería dedicarme a algo que tuviera que ver con la publicidad en ese momento fue cuando un día lo vi a él haciendo su propio letrero para su tienda con luz, un anuncio luminoso, ¿no? Que en ese momento, estoy hablando de los 80, un poquito, casi 90, era súper innovador y en un pueblo. Entonces, ahí me llamó mucho la atención y yo curioso me acerqué, empecé a hablar con él y empecé a ayudar, ¿no? 3, 4 años después, esta persona se dedicó a hacer anuncios luminosos. Dejó el famoso tendajón o la tienda de abarrotes y se dedicó a hacer anuncios luminosos. Y en un verano le toqué la puerta y le pedí trabajo. Y a los 2, 3 meses yo estaba a cargo del departamento de diseño de ese negocio. ¿Con cuántos años? Creo que tenía yo 15 años, ya para ese entonces, ¿no? 14, 15 años. ¿Y cuál era mi trabajo? Venía gente de las rancherías de cercanos de ahí y decía, mire, yo tengo una panadería, quiero hacer mi anuncio, pero no tengo un logotipo. Entonces, no soy bueno para dibujar, no es que tenga como actitudes de diseño, pero era más bien como el pensar en, mira, a sus clientes les va a agradar esta frase, esto. Después surgió que alguien quería hacer un pequeño anuncio de periódico. Mentira, el primer anuncio que yo escribí para un periódico fue una esquela. Murió un presidente municipal de alguien muy cerca. Entonces, un negocio quería escribir una esquela, pero no sabía qué decir. Entonces, pues, me surgió una idea de hacer una esquela donde era un poco fuera de lo normal. Y bueno, así surgió que este negocio se empezó a conocer también porque escribía anuncios para periódico. Y creo que lo que nos consagró en ese momento fue que nos pidieron que hiciéramos un guión para un comercial de radio, ¿no? Ahí me di cuenta que yo me quería dedicar a algo de la publicidad. Entro a la universidad, obviamente mucho más tarde, y me voy a estudiar publicidad directamente, que fue algo muy, muy loco, porque, te repito, viniendo de una ciudad muy pequeña, de un núcleo familiar muy cercano, obviamente en Tulancingo no había universidades que ni siquiera tenían marketing. Recuerdo que en ese momento existía la carrera de comunicaciones y por algo a mí no me gustaba, era como de yo no quiero ser un todólogo. Me atraía la parte de la producción, me atraía la parte del periodismo, pero yo decía, es que yo sé claramente que quiero dedicarme a la publicidad. Pero bien importante, mira, yo creo que esto se va a volver una normalidad porque yo lo he hablado con muchos clientes siempre y es increíble que las personas que terminan como haciendo una inversión más fuerte en las especialidades, la mayoría, si no es que todos empiezan con internships que llaman acá, que de diferentes formas, quieras o no, sobre todo a los que nos están escuchando que son estudiantes, te pone ya en otro nivel cuando empiezas la universidad, ves la carrera y ves lo que quieres hacer después de otra forma. Entonces fue lo mismo contigo por lo que nos cuentas. Y además, ¿de qué años estamos hablando más o menos? Esto debe ser alrededor del 92. Sí, bueno, que es pre-internet. Entonces, que hoy es
muy difícil imaginársela un día en el trabajo sin internet, pero sobre todo el mundo de la publicidad era otro y no estaba ni en pañales, pero vamos a hablar de eso más adelante. Todavía en este tema de influencias tempranas y que duraron o duran toda la vida y nos dan forma mucho más de lo que nosotros pensamos, tenemos una sección aquí que llamamos Books and Music. Books and Music. No es que queramos parecer gringos con los nombres en inglés, nada más se los digo, pero es que vamos a tener invitados de diferentes países, idiomas, entonces esto como que unifica un poco más. Hablando de Books and Music, la idea es entender un poco más qué te ha influido por el mundo de la música, qué música escuchas, qué música escuchabas cuando estabas empezando, qué libros te han marcado, qué libros los tienes guardados con especial cariño y los sigues utilizando. Pueden ser libros de temas generales o de temas profesionales, pero como sabemos hay muchos estudios que han demostrado cómo estas influencias musicales y literarias terminan dándonos moldeándonos de una forma muy fuerte. Cuéntanos. Sí, eso es muy loco porque, bueno, a ver, en cuanto a qué música escucho, con excepción de reggaetón, creo que escucho casi cualquier tipo de música. Pero lo más loco es que yo checando, la última vez que chequé como que lo que escuché en Spotify durante este año, es impresionante que lo que más escuché es bossa nova, heavy metal y boleros. Ok. Para haber trabajado en MTV y con VH1, ya te estás catalogando ahí un poco sobre cómo te has movido entre canales. Exactamente. Y creo que cada uno de estos tipos de música primero me han marcado por muchas razones, ¿no? Pero antes de que te cuente eso, y el cuarto tipo de música que a mí me marcó desde el principio, que otra vez reforzaba lo que yo quería hacer, eran los jingles. Mis padres me dicen que yo los harté de cantar papitas sabritas, a que no puedes comer, o Gansito María, recuérdame, que de hecho, eso fue también lo que marcó mi interés por la publicidad, ¿no? Yo decía el Gansito y un día me pregunté, ¿quién inventó eso, no? Y el que lo inventó resulta que fue cliente de mi papá, y él me platicó la historia de Silvio García Pato. Entonces, cuando encuentro este mundo de alguien que podía inventar una magia y crear esto, bueno, ahí me apasioné más. Pero regresando al tema de la música, sí, a mí me encanta el bossa nova, me encanta Brasil, me encanta toda la cultura brasilera, pero lo loco es que, por ejemplo, una de mis canciones favoritas es un bossa nova que no está cantado en portugués. Es un bossa nova que está cantado en francés que se llama Samba Sarabá. Para todos los fanáticos o los cinéfilos, seguramente conocen una película que se llama Un hombre y una mujer, donde obviamente es una historia de amor, sí, me confieso romántico, una película totalmente en blanco y negro, donde es la historia de un piloto de autos que me parece que corre rallies y corre Le Mans, y de repente el tipo se enamora muchísimo y para llegar de una carrera a donde estaba la mujer, se va en el auto de carreras a encontrarse con el amor de su vida, ¿no? Y toda la trayectoria, no recuerdo exactamente la ciudad, pero esto sucede en Europa, creo que es Francia, le toca lluvia, no sé qué, y todo este recorrido que él hace, ese es el soundtrack, ¿no? Y bueno, para mí me encantó esa canción. Y otra vez, era el tema de poder, si tú ves la escena sin la música, no te dice nada, pero la escena con la música te dice todo, ¿no? Entonces, para mí se convirtió como en un icono de las cosas que más me gustan, ¿no? Y me pasó exactamente lo mismo con el tema de la película Cinema Paradiso, que si me preguntas cuál es mi película favorita, lejos, Cinema Paradiso. Y la podría seguir viendo el día que lo descubrí, que la tenía en Netflix.
me puse muy contento porque yo la tenía originalmente en DVD. Y después me di cuenta que no tengo hoy en día ningún device donde yo pueda poner un DVD, ¿no? Pero igual lo mismo, ¿no? Todo eso que se logra con la música y la mezcla de imágenes, para mí me enloqueció, ¿no? Entonces, en cuanto a música y en cuanto a películas, creo que son un tipo de películas que me gustan. Ahora, otra película que me marcó, y no estoy seguro que sea el nombre correcto, pero en español me parece que era Lo que las mujeres quieren. Creo que era Mel Gibson el que lo hacía, que él es publicista. Sí, me acuerdo. Esa película terminó, o creo que cerró para mí, es decir, sí quiero dedicarme a la publicidad, pero quiero más bien dedicarme a entender al consumidor. Porque esa parte de ser mujer o pensar como mujer por un día y que lo hizo entender y le abrió todo el mundo debe haber una profesión que sea justamente esto. Debe haber alguien que se dedique a entender a las personas para facilitar el mundo publicitario, ¿no? Y ahí fue donde ya volqué todo mi interés, no solo a la publicidad, pero sí un poco a entender mucho más al consumidor, ¿no? ¿Qué libros tienes en la mente? El Principito, mi libro favorito. Y algo que leí últimamente que se puede convertir en uno de mis libros favoritos se llama The Originals. De verdad lo recomiendo muchísimo. El autor es Adam Grant. ¿Cómo llegué a este libro? Yo soy muy fan de Malcolm Gladwell, el autor de Outliers y de Tipping Point. Y cuando me di cuenta que Malcolm Gladwell, llegué a este libro por dos razones. Una es, Malcolm hizo un comentario sobre el autor de este libro, que se llama Adam Grant, y ahí me llamó la atención, ¿no? Porque alguien que ya admira como escritor, hablando de otro escritor, me llamó muchísimo la atención. Y la otra es, cuando paso, y que eso sí lo vamos a hablar seguramente después, de la vida corporativa a emprender mi propio desarrollo, yo quería tener, número uno, motivación. Porque es muy fuerte encontrarse con este mundo y decía, yo tengo que entender a lo que me estoy enfrentando y necesito ver cómo gente que ha pasado por lo que yo he pasado piensa, ¿no? Entonces, The Originals es un libro que a mí me gusta mucho, me marcó y que de verdad lo recomiendo porque es muy actual, que básicamente te habla de cómo hacer de situaciones adversas una oportunidad, ¿no? Y de una forma muy, 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 muy coloquial, te enfrenta a ese mundo donde la creatividad es lo más importante el asset más importante que tiene cualquier persona que se dedica a lo que nos dedicamos nosotros, y que no necesariamente uno tiene que estar siempre con el radar de qué es lo que el consumidor quiere, sino es detectar necesidades o detectar momentos y oportunidades donde tú puedas tener una necesidad. Y eso suena muy, muy trivial, pero este libro te plantea muchos ejemplos, ¿no? Entonces recomiendo muchísimo ese libro. Y también de este mismo autor hay muchos libros de nuevas culturas de trabajo, donde te habla si es correcto o no el tener áreas de juego dentro de la oficina o no, el tema de si existe el balance entre vida personal y vida de trabajo. Este autor, por ejemplo, no cree en eso. Él dice que es una gran mentira, porque cuando estás descansando estás pensando en, estoy en mi tiempo de descanso, y lo haces como una manera de consciente, entonces ya te generaste un trabajo, ¿no? Es muy, muy interesante, les recomiendo que lo lean. Dentro de los ejemplos que pone que me gustaron mucho es cuando pasa lo de septiembre 11, las navajas Swiss Army estaban como que en boga, ¿no? Era como uno de los momentos más grandes que tenía la marca, y de repente no puedes viajar con tu navajita y no hay forma de que puedas entrar a un avión con eso, ¿no? Entonces mucha gente dejó de usarlas porque eran muy prácticas por las tijeritas, etcétera, etcétera, y todo eso se cae el negocio, ¿no? Estuvieron a punto de irse a la quiebra, de cerrar la compañía, y de repente dicen, no, bueno, hagamos los mejores backpacks para viajar, hagamos la mejor línea de lámparas, de relojes, de todo eso, y vuelcan el negocio a ese lado, ¿no? Hoy en día te lo platico y dicen, bueno, obvio, pero era una compañía que su especialidad era hacer navajas, y que su posicionamiento era por el producto y no necesariamente por la marca, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos
Con ese ejemplo, quiero pasar a la siguiente sección, que es donde nos enfocamos más en tu carrera, y es un gran ejemplo porque es lo que tú viviste. Lo que tú viviste en tu industria. Yo creo que hemos, yo en mi carrera he tenido la suerte de trabajar con prácticamente casi todas las industrias que generan marcas, contenido, publicidad. Y a nivel industria, a nivel cliente, creo que el consumo de contenidos ha vivido un cambio tan radical como ninguna otra. Es más bien es esta industria la que ha impactado mucho a otras marcas. Lo que tú ponías de ejemplo de cómo las navajitas suizas tuvieron que reinventarse, lo hemos visto en la publicidad, en la televisión, en los canales de televisión y contenido tradicional, cómo son barcos que se están hundiendo o que se volvieron cohetes, ¿no? Tú viviste una época en donde el consumo de televisión tradicional, cómo se vende la publicidad, cómo se monetiza la publicidad, los famosos ratings que hoy no existen. Si te lo hubieran dicho a ti cuando estabas en Sachi o cuando empezabas en MTV, no lo creerías. Entonces creo que tú como cliente pudiste vivir un cambio envidiable en realidad porque estuviste en los dos lados, viviste el consumo de televisión tradicional, el consumo de televisión por cable de paga y después lo que hoy conocemos como las famosas plataformas digitales que son los reyes del juego hoy. Entonces me gustaría un poco y entre este cambio de tu carrera también se vivió un cambio importante que te fuiste de México a Estados Unidos y viviste todo esto en paralelo. Me gustaría, yo sé que podríamos hablar 12 horas del tema, pero me gustaría que nos contaras un poco cómo resumirías tu experiencia en donde algo ha cambiado tan radicalmente. Career. Mira, obviamente, como tú dices, yo vengo de un mundo donde, imagínate que nuestro currency eran TRPs, ¿no? Los famosos ratings, ¿no? Que cuando hacíamos la planeación nos imaginábamos una bolsita de ratings y decíamos, esto es lo que tenemos que comprar y esto es lo que el número de personas que tenemos que alcanzar, estas son las características, los más osados, innovábamos con, no solamente hablemos de ratings y de un demográfico, también empecemos a hablar del perfil que tiene el programa, etcétera, etcétera, a pasar ahora a publicidad totalmente el famoso Connected TV, ¿no? Que no importa quién sea, no importa tu edad, no importa tu demográfico, no importa tu nivel económico, importa lo que tú consumes, importa lo que tú buscaste, importa los intereses que tienes. Que un poco era lo que antes insistíamos o seguimos insistiendo con clientes un poco más residuales sobre la importancia de la segmentación por estilos de vida, que después se fue sofisticando a tal nivel que hoy es lo que vemos más en temas de Big Data. Exactamente. Y ese es otro gran ejemplo, ¿no? Que pasamos de esas ganas de encasillar, de poner cajitas en el consumidor, porque estratégicamente es mucho más fácil comunicar a una tribu, a un segmento o a un perfil y no ver al consumidor como alguien libre que hoy puede ser tu consumidor, hoy lo puedes alcanzar cuando tiene una necesidad de papel higiénico, pero mañana lo puedes alcanzar a la misma persona cuando tiene necesidad de comprar quizá el producto tecnológico más sofisticado del mundo, es la misma persona que quizá en una segmentación no hubiera quedado en el mismo lugar, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo más importante. Personalmente, creo que para mí fue el adaptarse a eso y sentirse cómodo todos los días con algo nuevo, sentirse cómodo con lo incómodo, porque lo más fácil es enamorarse de un concepto, lo que decía de la segmentación, y decir, quiero quedarme con eso, ¿no? Entonces, para mí ese fue ese choque, ¿no? Ese shock que tenía yo entre tener discusiones con gente de ratings y hablar de los samples y todo eso, a irme a un mundo donde no existe el sample, porque el número que tengo o la información que tengo viene directamente del usuario, viene directamente del consumidor, y en 2 o 3 dimensiones, ¿no? Una es lo que hace directamente, que es lo que ve, cuántas veces hace clic entre subtítulos y closed caption, cuántas veces busca por
género y cuántas veces busca directamente por lo más visto, etcétera, etcétera. Todo esto que tiene que ver con lo comportamental, ¿no? Pero por otro lado también lo que habla. Cuando de repente te encuentras con que esa misma persona tiene una opinión o tiene una conversación en redes sociales, cuando te puedes unir estos dos mundos y te das cuenta que lo que hacen y lo que dicen a veces pareciera que está totalmente disparatado, pero lo empiezas a conectar, es cuando se abre un mundo de lo que nos dedicamos a esto, es que se vuelve hermoso, ¿no? Eso me hace pensar cómo era una industria extremadamente arrogante sin darnos cuenta. Esto es lo que hay en la tele, te guste o no. Estos son los 200 canales que pagas en tu paquete de cable. Aunque veas 3 o 4 o 5 máximo canales, que hemos visto esos estudios en donde no vemos más de 5 o 7 canales, estamos pagando por 200. Cuando ellos nos deciden poner el contenido a lo que se conoce como el Anytime, Anywhere, que es yo quiero el mundo Starbucks a nivel todas las marcas. Yo quiero a esta temperatura, lo quiero a esta hora, lo quiero con esto y esto, y le pones mi nombre, y eso se volvió el consumo de contenidos. Y es una consecuencia de la arrogancia de los mismos ratings, ¿no? Esto es lo que vale, esto es lo que cuesta, y esto es lo que me vas a pagar. Y por eso los dejó tan desarmados a los de la vieja guardia, ¿no? Totalmente, te acabas de decir algo que aparte es súper importante, donde el consumidor retomó el poder de la industria. Cuando uno habla, que seguramente lo he escuchado en muchos procesos de trabajo o en muchas estrategias, el famoso consumer centric, esto es real consumer centric. ¿A qué me refiero? A que como tú lo dijiste antes, era, mira, tienes dos opciones, los canales de aire o de televisión abierta, que ya te aburrieron, o tienes televisión de paga. Pero no solo eso, tienes en la mañana el noticiero, al mediodía el magazine show, después otro noticiero, después la barra infantil, al final serie, noticiero y se acabó. Y los fines de semana deportes, programa infantil, programa familiar y se acabó. Y tienes el paquete de canales deportivos, el paquete de canales infantiles, y era así. O sea, era una industria que con toda su arrogancia te dictaba qué ver, a qué hora verlo y cómo verlo. Sí. Hoy en día eso se acabó, no existe más, y lo que tú dices, quien no se adaptó, no quien no se ha adaptado, quien no se adaptó, o ya perdió totalmente relevancia, o tiene que estar todo el día haciendo el famoso catch-up de la industria, que cuando creen que ya llegaron ahí, ya están totalmente perdidos, ¿no? Piénsalo, hoy en día el consumidor ve lo que quiera, cuando lo quiera ver, desde donde lo quiera ver, y no hay un horario, no hay una restricción. Y por más radical que haya sido el cambio, lo impresionante es que estamos viendo solo la punta del iceberg. Pues esto está empezando. De repente se nos olvida lo poco que lleva esto. Tú imagínate lo que habría sido la pandemia sin tecnología, sin internet, la cuarentena. O sea, tiene tantas implicaciones tan fuertes. Y lo que me gustaría que nos compartieras es ¿cuál es la experiencia de alguien que viene de un mundo muy tradicional en términos, aún así, innovadores y que rompieron paradigmas? Porque cuando tú estabas en MTV, era una empresa totalmente innovadora que rompió paradigmas y que si te hubieran preguntado en esa época quiénes serían los dueños hoy de las reglas del juego del contenido, muy probablemente podías haber dicho, bueno, va a ser MTV, pero se quedaron un poco en tal vez una zona de confort, pero ha sido un cambio muy fuerte que tú viviste un ciclo. ¿Cómo es cuando llegas a un lugar tan innovador como Netflix? Es un choque muy, muy fuerte, porque, otra vez, te repito, imagínate 14 años trabajando para Viacom en algo que lo que tú dijiste es muy cierto, una industria súper disruptiva. Imagínate que a mí me tocó la época de lanzar los primeros Unplugged en Latinoamérica y también a nivel internacional. O sea, uno de los primeros videos en Unplugged que se escucharon fuera de Latinoamérica fue Soda Stereo, producido en Latinoamérica. Me acuerdo. Y yo trabajé muy cerca de esto, ¿no? Poder empezar a juntar
a los Tigres del Norte con una banda rockera, con Julieta Venegas y todo eso, que hoy en día ya es súper común hacer estos crossovers, pero en ese momento fue súper disruptivo, ¿no? Pero de repente, todo eso se volvió ya parte de la norma y me voy a un mundo donde por primera vez trabajaba yo en un lugar donde la competencia no se medía, no se tomaba en cuenta la competencia. Me gustaría entender cómo es, a mucha gente le da mucha curiosidad saber cómo es un día a día en una empresa que está haciendo las cosas de forma tan diferente, porque por lo que recuerdo, ellos no se ven como una empresa de contenido, sino como una empresa de tecnología. Y para alguien que ha trabajado, no, tal vez no tú, pero si alguien se ha movido entre empresas tecnológicas en Silicon Valley a lo largo de su carrera, ya brincado de una a otra, llega a acostumbrarse a una cultura laboral radicalmente diferente. Tú vienes de la vieja guardia y llegas a una empresa así y ¿cuál es tu día a día? ¿Cómo te adaptas? ¿Qué pasó? A ver, el primer impacto que tuve. Primer día, Netflix, oficina, en ese momento era Beverly Hills, después se mudaron a Hollywood, pero entro a la oficina, realmente una oficina hermosa, súper tecnológica, como tú lo dices, y me llega un paquete con un laptop, mi teléfono, etcétera, etcétera, y de repente me dicen, puedes trabajar donde tú quieras. Ok, pero si no quiero trabajar, ¿dónde está mi oficina? eh, que yo venía de un Viacom con oficina de esquina, porque era vicepresidente, con asistente afuera, Con pared y con puerta. sofá, con pared, no solamente pared y puerta, oficina en esquina, con ventanas, con ventanas, sofá, una pequeña heladera y un asistente, ¿no? Y acá es con tu computadora y siéntate donde tú quieras, o donde tú puedas, o donde te acomodes, donde te sientas más cómodo, ¿no? Eh, eso, eh, sí es importante. Eh, yo sé que en la teoría todo el mundo dice, ay, qué cool, que todo eso. Es, y sí es súper productivo y sí mejora mucho los procesos y los flujos de comunicación internos y todo eso, pero fue muy impactante para mí y me tuve que adaptar. Pero creo que la parte más impactante, o lo más difícil, fue cuando por primera vez iba a arrancar un proyecto, tenía ya listo el presupuesto y todo eso. Y dije, ok, listo, voy a hablar con la persona que lidera el equipo a nivel mundial para que me dé luz verde con esto, ¿no? Y le presento todo el proyecto. De hecho, como que creo que trabajé toda una noche con esta gran presentación, etcétera, etcétera. Llego, le presento el proyecto, me dice, todo bien, solo tengo una pregunta. Bueno, ¿tú crees en el proyecto? Obvio, creo en el proyecto, pero te lo estoy presentando yo. Piénsalo bien, creo que tienes que reajustar algunas cosas. ¿Qué cosas? No sé, tú sabes. Y yo, ¿pero por qué? Porque te tomaste mucho tiempo en quererme convencer de algo. Si tú crees que este proyecto es lo mejor para la compañía y para el área que tú diriges, simplemente hazlo. No pierdas tiempo en querer convencer a alguien más. Y para mí ahí fue así como de, wow, yo venía de un mundo donde había que convencer y que luchar y que el proceso interno para poder llegar a sacar un producto a que ese producto viera, o ese proyecto viera la luz del día, podían tomar semanas, meses y millones de aprobaciones y firmas, ¿no? Y ahí me di cuenta que muchas veces trabajamos para convencer a nuestros jefes o para convencer a nuestros clientes y que el proyecto como nació originalmente, que era para poder tener un resultado, se tiene que ir modificando porque uno sin querer lo va censurando, porque sabes que, bueno, no puedo decir esto porque al de finanzas no le gusta que use este término. sí. Y no puedo decir etnográfico porque al de marketing... Que el no objetivo del proyecto va perdiendo foco por la burocracia, en lugar de no perder la visión de la foto completa. Exactamente. Entonces, este concepto de que you're gonna fail fast es real. O sea, hazlo. Si tú arrancaste con ese proyecto porque tienes una necesidad, hazlo, ¿no? Entonces, el que no hubiera un proceso de aprobación, el que no hubiera una persona que me tuviera que aprobar lo que yo había propuesto, ¿y sabes qué pasó? Honestamente, que mi proyecto no era el mejor.
Y esa primera propuesta que yo llevé no era lo ideal, porque en mi cabeza era, quiero probar que el proyecto que voy a llevar es el mejor proyecto que se ha hecho en esta compañía. Y no necesariamente iba yo a venir con mucho conocimiento. Y eso te lo digo francamente, ¿no? Porque todo el mundo deberíamos de trabajar para tener el mejor conocimiento, ¿no? Pero la realidad es que nos autocensuramos o nos vamos poniendo estos bloqueos por lo que vivimos todos los días. Pero también esto que acabas de contar va de la mano con el miedo que se tiene en México, en Latinoamérica, a fallar. Y se ha escrito mucho sobre los aprendizajes y los fallos en el mundo de Silicon Valley, de la tecnología, como no hay fracasos y no hay lecciones aprendidas para llevarte al siguiente proyecto, y cómo el miedo a fallar no es una limitante en estas empresas. Al contrario, quieren promover el tratar para moverse y seguir adelante, que esto no sea un ancla de lo que se habla, de hecho, en el libro de México Emergente de la Riva, que esto es una cadena, un ancla en culturas más latinoamericanas, y que la cultura de Silicon Valley ha logrado darle la vuelta, ¿no? Pero imagínate que el concepto de aprobación ya te lo dice todo. O sea, no es como, no vas a ir a buscar en tu superior un partnership en que vaya contigo en ese proyecto, vas a buscar una aprobación. Si vas a buscar una aprobación es porque tienes que mostrar que no puedes fallar, ¿no? O sea, eso me parece que ya en cuanto a concepto está mal, ¿no? Y aunado a esto, me encuentro con el concepto que Netflix lo tiene muy, muy marcado, pero también lo tiene un Google, un Facebook, un Apple, este famoso Freedom of Responsibility, que significa la libertad tienes que ser responsable con las libertades que tienes, ¿no? Y básicamente ese es un concepto que en Latinoamérica y en México creo que nos cuesta mucho trabajo. Y en muchas compañías, el tener libertad de decisión, no todo el mundo sabe manejar. Sí, porque no es aventarse a lo irresponsable. Creo que va de la mano intentar innovar, no bloquearse con burocracia, pero al mismo tiempo el famoso accountability. Tú lo que estás haciendo, te estás dando cuenta que tú crees en eso, crees que va a ayudar al proyecto, pero sobre todo va a ayudar al negocio. Y si estás haciendo algo que perjudica al negocio, entonces ahí sí hay un problema. Pero todo lo que haces tiene que ver hacia, al final, la rentabilidad, el profitability, ¿no? Claro. No, y además, ¿sabes qué es lo que es muy importante? Es que, internamente te puedes adaptar a eso. Tú te puedes adaptar al tomar decisiones responsables, a cambiar de rumbo a la mitad de un proyecto porque te diste cuenta que conforme ibas avanzando en el proyecto no era la dirección correcta, y lo puedes cambiar, cuando muchas veces en una compañía tradicional dices, no lo voy a cancelar, no lo voy a cambiar, porque ya me aprobaron el presupuesto, porque estuve buscando esto por mucho tiempo, y además voy a quedar mal si yo hoy en día vengo a contradecir mi idea, ¿no? Eso es súper complicado hacer en una compañía tradicional. Acá no, acá está perfectamente bien, porque aprendiste algo. Sí, hay que ser flexible. Y yendo a ese tema para cerrar esta sección todavía muy interesante, y la que podríamos extender mucho más, pero no tenemos tanto tiempo, que es todavía en tu carrera, es cómo la misma cultura de una empresa tan innovadora tiene otro chip en la cabeza cuando hablamos de recursos humanos y de la gente que contrata, y del perfil de la gente que contrata, y del perfil de los proveedores que contratan. No puede haber una desconexión entre los dos, ¿no? Totalmente. Y una cosa que decías, ¿no? La flexibilidad. Yo no lo llamo flexibilidad, porque flexibilidad es como que algo que hace así, pero regresa. Yo lo llamo adaptabilidad. Algo que sea capaz de adaptarse. Y creo que eso es lo que hay que trabajar todo el mundo. Resiliencia y cómo estos conceptos se hablan mucho, se usan de más, creo que por posicionamiento de empresas, cuando no se viven.
creo que una empresa de verdad líder e innovadora, tú lo respiras en todo, tú lo respiras con la gente que trabajas, gente de la que aprendes muchísimo, me imagino, gente con la que probablemente nunca habrías trabajado si te mantuvieras en una industria muy tradicional. ¿Cómo fue la diversidad de backgrounds que te encontraste con tus colegas? Mira, muy, muy grande y algo que creo que fue lo que más eh, marcó mi relación con la gente dentro de Netflix fue que todo el mundo tenía una opinión al mismo nivel. Y eso realmente pasa. O sea, el tema de las jerarquías solamente existe para el nivel de experiencia que agregas a un proyecto, no al nivel de control que agregas a un proyecto. Interesante. Yo como líder de un área, mi responsabilidad era agregar mi conocimiento y contribuir a eso, no limitar, no delegar, no dirigir, no, era como eso al contrario, es de acuerdo a tu posición, es el nivel de, como le llaman, qué tan aditivo podría ser a un proyecto, ¿no? Y la otra es que todo es un mundo abierto. Y cuando te digo un mundo abierto es, no hay archivos, no hay que mi servidor, que quién tiene derecho a ver este archivo, quién no. eh, no, directamente todo se maneja en una plataforma Google, que es documentos colaborativos, y tú puedes entrar a ver cualquier documento que se haya generado en la compañía de cualquier área. Y no solo eso, tú puedes revisar el documento y hacer algún comentario de yo no creo en esto, o sí creo en esto, o por qué, y la gente tiene la libertad, no la responsabilidad ni la obligación, la libertad de responderte y de darte más contexto sobre tu pregunta, ¿no? Entonces, eh, eso es impresionante y sí te marca la vida porque hoy en día, después de Netflix, yo muchas cosas las hago así. Y hoy en día mi computadora es esta, pero yo puedo trabajar en cualquier computadora porque ya no vivo con archivos, ¿no? Número uno. Y número dos, el tema de la transparencia la vives tanto que ya no puedes trabajar de otra forma. ¿Cuántos años llevas en Estados Unidos? 15 años, 16 años voy a cumplir. ¿Y qué onda con eso? O sea, ¿cómo podrías decir que, mira, yo con la gente que he interactuado acá en Estados Unidos, para los que tal vez no están tan cercanos a esto en nuestro mundo, vienes a Estados Unidos para trabajar en el mundo local, en el mundo de Estados Unidos, llámalo con mercado general, americano, con hispanos, en Chicago, Los Ángeles, Nueva York, o trabajas para Latinoamérica, vives hablando en español en Miami, y todo el mundo alrededor de Miami es Latinoamérica, porque si no fuera por la visa, el pasaporte para entrar, en Miami se te olvida que estás en Estados Unidos. Tú viviste las dos, tú viviste estar en Miami trabajando para Latinoamérica y en Los Ángeles con Latinoamérica y Estados Unidos, y ahora un poco también con el mercado general. Cuéntanos cómo has vivido esto. Bueno, lo primero es que el primer año, cuando yo llegué a ir a Miami, en mi cabeza, todo era como de, wow, qué oportunidad me está dando Viacom, la oportunidad de mi vida. Me sacó de México, me abrió al mundo, porque después tú lo sabes, yo tuve un rol de dirigir el departamento internacional, entonces pude trabajar En dirigiendo el globales, equipo ¿verdad? de Sí. Europa, estuve en Asia, o sea, viajé casi por todo el mundo gracias a esta posición, ¿no? Pero bueno, mi primer año era, gracias Viacom, gracias por todo esto y esta gran oportunidad. La gente te felicita, felicidades que te vas, ¿no? Pero después me cayó el 20 que no me estaban haciendo un favor a mí, que me estaban llevando por mi experiencia, que lo que veían en mí era algo como que podía contribuir a la compañía. Y eso fue así desde el principio. Lo que pasa es que las compañías no te lo hacen ver así, no es como de te vamos a promover, pero en realidad lo que te cae en la cabeza o lo que a mí me cayó en la cabeza es, no, yo estoy aquí por la capacidad que tengo y por lo que puedo darle a la compañía, ¿no? Y
te voy a hablar un poco del mercado latinoamericano y lo bien que se puede trabajar en México, que se quiere replicar en otros países. Eso de ahí como que me encantó el sentir, ok, yo estoy aquí por todo lo que yo aprendí en México, por todo lo que sé de mi país, que lo podemos aplicar. Le puedo enseñar a esta compañía de gringos cómo hablarle a mi gente. Y también cómo lo podemos reproducir en Colombia, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando logré Sin poder catalogar ver también, eso, porque también lo que aprendes es, se tiende a mexicanizar mucho al resto de los países, pero aquí lo que aprendes es justo a entender las grandes diferencias. Por eso siempre decimos, oigan, los latinos son 53 millones en Estados Unidos, no puedes catalogar a 53 millones con una etiqueta, ¿no? Que hay una unidad por el idioma, pero hay diferencias muy marcadas a nivel estrategia que tú viviste con Colombia, con Brasil, con Perú. Perú, que es increíble lo que ha ido evolucionando, con Chile, con Argentina, con México. Es una diversidad que le aporta mucha riqueza a este país. definitivamente, y creo que esa parte de poder salir de tu país, de tu cultura, eh, seguir trabajando para ese mercado, pero ya con otro contexto, y ser como que el interlocutor entre una cultura americana y una cultura regional, te abre la mente para decir, ok, ahora voy a hacer el portrait del colombiano, ahora del argentino, ahora del chileno, ahora del peruano, y no necesariamente los catalogas como una misma cosa, ¿no? Entonces, este, para mí ahí el mundo cambió y más allá de decir qué gran oportunidad, que obviamente siempre estuve muy agradecido, es eh, qué bueno que vieron todo lo que yo le puedo traer a esta compañía, ¿no? Entonces, y sí, salgo de Miami, me vengo a California y es otro mundo, ¿no? Porque ahora conocí a todos los latinoamericanos, pero que viven acá, ¿no? Y fue otro choque, ¿no? Porque darse cuenta que al principio mexicano, en qué parte de la mirada vives o en qué parte este, no sé, de alguna zona más al norte. Pues no vivo en West Hollywood, mexicano. Es como que volví a trabajar en el mercado, volví a vivir en el mercado para el que trabajaba. Entonces eso fue también, Sí, que también además otro choque, ¿no? Miami no tiene prácticamente nada de ADN mexicano, mientras California es prácticamente en muchos aspectos México, ¿no? Sí, y eso obviamente da para que hablemos muchísimo, ¿no? Pero es súper choqueante el darte cuenta que trabajas para o que tienes que hablarle a una comunidad de hispanos, y cuando hablas sobre todo de la comunidad mexicana y hispana, que no conocen México, y que por un lado tú sí lo conoces, y tienes este conflicto, ¿no? Entonces decir, ok, lo que yo como persona soy, me lo quito de un lado y me voy a meter en la cultura, ¿no? Y entiendes por qué dicen la tequila, la troca, eh, por qué el tema de jugar a la lotería, cómo se juega acá, no sé, millones de cosas que, otra vez, volviendo a lo que nos dedicamos, es impresionante cómo la gente responde a diferentes estímulos y a diferentes, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y no hay que ser, Entonces, no hay que ser tan radical en hablar de estas diferencias, hay que aceptarlas, hay que practicarlas y darte cuenta que muchas veces criticamos y cancelamos mucho sin entender toda esta diversidad y cómo es una gran riqueza. Present and Future Industry Outlook. Pero bueno, siguiendo para nuestra siguiente sección, que se llama el Present and Future Industry Outlook. ¿Cómo está nuestra industria? Cuando digo nuestra industria, Carlos, hemos trabajado, aunque hemos trabajado en muchas marcas y proyectos juntos, al final somos investigadores y seguimos estando con ese chip de los famosos Consumer Insights. ¿Cómo ves nuestra industria? ¿Qué tan sana o enferma la ves? Te pongo un ejemplo. Muchos de las agencias de empresas o los key players de nuestra industria han desaparecido. Mucho lo que ha pasado con los clientes. Creo que si no hay una adaptabilidad, una innovación y una reinvención, se muere. La marca, el concepto
la empresa, hasta la misma industria de los Consumer Insights es totalmente diferente y ya no es lo que tú y yo vivimos hace décadas. No, totalmente. Yo creo que estamos en un punto súper importante donde creo que estamos así en cuanto, cuando digo así, para la gente que me está escuchando, como estamos en un punto de la balanza o de la punta de la montaña, donde te puedes ir para cualquier lado, ¿no? Lo que hoy en día hacemos, si lo enfocamos y si lo encaminamos hacia el lado correcto, es muy valioso. Sin embargo, no todo el mundo lo está viendo, sin embargo, no todo el mundo, otra vez hablando en la parte de adaptabilidad versus flexibilidad, creo que la gente que fue flexible no dio más la flexibilidad y se rompió, y esa parte de puedo entender, pero me quedo apegado a lo que yo conocía, no funciona. ¿Por qué digo todo esto? Es porque estamos en un punto donde hay que aceptar que las cosas como las veníamos haciendo ya no existen más. O ya son menos relevantes, los tiempos cambiaron, el acceso a información que nos hacía privilegiados, ya se nos quitó ese privilegio. Un poco hablando de lo que pasaba con la televisión y la arrogancia de yo controlo las cosas, yo tengo toda la data y yo manejo toda la información, ya no es así, porque hoy en día todo el mundo tiene acceso a data, todo el mundo. Todo el mundo que tenga hoy en día una cuenta de Facebook o Instagram tiene acceso a data. No sé si todo el mundo lo sepa, pero no basta más que irse a su perfil, buscar las estadísticas en Facebook, y si tú posteaste un video, sabes exactamente cuánta gente vio tu video, en qué minuto la gente dejó de ver tu video, en qué minuto la gente le dio un like, etcétera, etcétera. Tienes data. Y es instantánea, y es ongoing, y esa es una realidad que mucha gente se negó, y muchas empresas se negaron a querer reconocer el valor de esto, y por eso es que hoy en día no están más ahí o tienen que pensar en otra cosa, ¿no? Sin embargo, todo esto no deja de ser teras y teras y teras y teras de información que se concentran en un teléfono o en un disco duro o en un cloud, que son los más sofisticados, logran crear estos famosos dashboards donde tú visualizas información, pero sigue siendo solo eso, Y ahí es donde nosotros vamos a jugar un rol muy importante, y es donde creo que tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos, que básicamente es a lo que yo le llamo es conectar la data con un propósito, que puedes llamarle interpretación, puedes llamarle contextualización, pero más allá de eso, creo que nuestra industria dejó de ser esa industria como el estado del tiempo que te decía, hoy va a llover, se esperan chaparrones, se espera, etcétera, etcétera, y se convirtió en una industria en la que si no proponemos accionables, una industria donde si no proponemos accionables, o si no proponemos next steps, donde si no nos involucramos en cómo todo eso que aprendimos se va a ejecutar, vamos a perder totalmente relevancia. Creo que para mí, no sé si fue muy largo, pero creo que para mí eso es lo que estamos viviendo. No, totalmente. Creo que hay que invertir más en entender cómo está cambiando la industria, cómo nosotros podemos cambiar, cómo el ADN de nuestra empresa tiene que reflejar todos estos cambios, diversidad, tecnología, y intentar pensar más en una globalización real, no nada más de posicionamiento, y aplicarlo a nuestra empresa y a nuestros métodos. Audience questions. Para cerrar en estos últimos minutos, tenemos algunas preguntas de audiencia que vamos a ir muy rápido porque al ser el piloto lo hicimos de otra forma. En las siguientes entregas vamos a dar oportunidad con tiempo en nuestras redes, en De la Riva Group, para que la gente nos mande preguntas de diferentes ámbitos. Tenemos una pregunta de Joaquín en Miami. Él es director de marketing en Banca Digital. Pregunta: en tu experiencia, ¿qué países en la región de Latinoamérica crees tú que han evolucionado más en línea con los cambios
que ha vivido el consumo de contenidos? ¿Quiénes son los que están más pilas y quiénes se han quedado rezagados? Bueno, creo que esto tiene que ver con dos cosas, ¿no? Número uno es con la disponibilidad y otra cosa es con culturalmente lo que se consume, ¿no? Creo que los países que más se han adaptado a todo esto o que más rápido han evolucionado con el consumo de contenidos es México, es Argentina, es Brasil. El caso de México, la cercanía obviamente con Estados Unidos nos ayuda a hacer eso, pero también todo lo que se ha producido localmente, que dejó de ser un Televisa, un TV Azteca, ha ayudado mucho a que se consuman contenidos de forma diferente, ¿no? Argentina no es un secreto, que es un país que el consumidor es muy curioso y siempre está buscando cosas diferentes, ¿no? Entonces, son los primeros que se adaptan a todo este tipo de nuevos contenidos, ¿no? De ahí es que quizá uno de los países con más alto nivel de piratería para poder hackear y poder tener acceso a contenido que no se podía consumir dentro de esos países, ¿no? Y obviamente Brasil, el tema del idioma los hace que se obliguen a consumir contenidos de otros lugares, ¿no? Sí, es verdad. Eso lo hemos vivido en esos países también. Y ya para cerrar, vamos a tener una pregunta también muy general y cubre mucho estos temas que hemos hablado. Pregunta Ana de Bogotá, es analista en Consumer Analytics en farmacéuticas, en la industria farma. ¿Cómo logras un balance entre la enorme cantidad de información que se tiene en Big Data versus metodologías tradicionales donde hay contacto más humano? Y esto es algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Lo más importante no es la cantidad de data, sino concentrarse en un North Star, ¿no? En un objetivo. ¿Qué quiero saber? Y de ahí tomar exactamente lo que te sirve de eso para informar lo que quieres saber, ¿no? Porque sí es muy fácil distraerse. Piensen que esto es como caminar en una selva, que te vas a encontrar muchas ramas. Entonces lo que hay que hacer es ver el pueblo al que vas y quitar todas esas ramas y enfocarte en eso, ¿no? Y una vez que llegues ahí, las metodologías tradicionales, algunas de ellas, no todas, te van a ayudar a contextualizar lo que encontraste con la data, ¿no? Si algo, es agregarle, y quizás eso va a sonar demasiado romántico, pero es agregarle el sentimiento a la data, agregarle la emoción. No, es totalmente. A todos los números. De hecho, es impresionante cómo al mismo tiempo en donde se habla de tantos avances tecnológicos, se está hablando con la misma fuerza de humanización. Es algo que no hay que perder, que hace falta y que marca una diferencia. Creo que si no humanizamos estos datos, nos quedamos con cajas cuadradas y va en contra de lo que hablamos antes de la importancia de ser flexible y entender el lado humano. Sobre todo porque si quieres que la información que tú obtengas o la propuesta que tú hagas sea relevante, tiene que tener ese lado humano. Porque al final del día tiene que ser relevante entre el humano o para el humano. Bueno, prueba de ello es cómo con todo y el Big Data, cuando más investigación antropológica hemos hecho nosotros, es ahora. Porque es lo que contesta los porqués. Ok, sí, el Big Data me da muchos qués, pero nada como pasar un fin de semana en un hogar para entender dinámicas familiares, visiones de política, de consumo, de decisión de compra. Entonces creo que a diferencia de lo que muchos piensan, la humanización de las metodologías se ha vuelto también clave y no quedarse solo en la parte del lado del cerebro racional, ¿no? Totalmente. Entonces creo que ahí es donde existe perfectamente esa conjunción entre sí, la Big Data está ahí, pero ojo, yo voy a seguir insistiendo mucho en esto. Es hermosos estos dashboards con millones de KPIs, etcétera, etcétera. Pueden ser distractores. Entonces, enfoquémonos en una necesidad y en una respuesta, y ahí humanicemos todas esas. Totalmente. Y con esto quiero cerrar. Primero quiero agradecerte, Carlos Tocayo, por habernos acompañado en esta nueva aventura que inicia con esta entrega. Ha sido un programa que se fue volando el tiempo. Eso siempre es buena señal. Nos gustaría tener
más tiempo. Seguramente hablaremos en otra ocasión. Si hacemos esto, lo abrimos de entrevistas a paneles. Vamos a ver cómo vamos jugando con esto, pero queremos agradecerte y agradecerle a la audiencia por escuchar Beyond Brands. Queremos traerles muchas más de estas entrevistas para que esperemos los acerquen y les den una visión o un insight, una mirada profunda que antes pues no tenían. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias y otras veces porque ustedes siempre han sido como muy innovadores y esto es una muestra más. Feliz y un honor otra vez de participar en este piloto. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. De la Riva Group presentó Beyond Brands, conducido por Carlos de León.